¿Alguien puede dar gloria a Dios? Gracias al Señor por sus bendiciones. Van a buscar ustedes, hermanos, en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo, y buscamos en el capítulo 31. Amén. Capítulo 31 del libro del Éxodo. Verso 13. Y yo voy a leer en la antigua versión para que cuando el lenguaje lo vea que es diferente a la versión que ustedes tienen, y ojalá que tengan la del 60, que hay unas versiones que no son unas parafrasis. Ya se van alejando del texto bíblico. Son unas parafrasis, parafrasean la Biblia. Entonces el verso 13 dice de Éxodo 31, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, aquí dice edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado porque es santo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día sábado morirá ciertamente. Verso 16, y préstenme atención a lo que leemos. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Pueden dar gloria a Dios y se sientan, hermanos. Gracias al Señor que podamos pues estar en su presencia y estudiar algo más de su palabra. Hay muchas cosas que cometemos o decimos porque ignoramos los principios donde se iniciaron las cosas. Decir que Dios dijo, y claro, el traductor de la Biblia, este texto que estoy leyendo, el traductor de la Biblia, él hace un contexto a la cultura actual. Diga que esta Biblia se tradujo o salió al aire en 1450, que la primera Biblia que se escribió fue la de Gutenberg. En su imprenta, el inventor, un alemán que inventó la imprenta de tipos móviles. Entonces, en el contexto, ya para 1450 ya habían pasado muchísimas cosas. ¿Saben ustedes cómo se llama nuestro calendario? Gregoriano, nuestro calendario. Usted y yo nacimos y creíamos que esto viene así desde que Dios fundó el mundo, que así ha sido igual, así como lo conocimos nosotros, y las cosas no son así desde el principio. Esos días, los días que nosotros llamamos, comencemos por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no siempre se llamaron así. Y en el calendario hebreo no se llaman así. Allá no hay sábado, allá no hay domingo. Nosotros los llamamos así. Así que los que
que honran y que veneran tanto el sábado, llamándolo el Santo Sábado, están equivocados. Ese nombre sábado es un nombre gregoriano en el calendario de nosotros. Voy a decirles dos cosas, o les voy a mencionar estas dos cosas. Cuando Dios pactó con el hombre, el primer pacto así es con Abraham. Con Abraham. Y le dio una señal. Dios estableció una señal entre Abraham y él. Y esa señal que Dios le dio a Abraham es la circuncisión. Y de allí en adelante todos los hijos de Abraham y los hijos de esos hijos y las generaciones siguientes debían guardar esa señal, la señal de la circuncisión. Y la señal de la circuncisión es en el cuerpo, en la carne. Y otra señal posterior que el Dios les estableció a ellos para identificarlos como su pueblo fue el sábado. Entonces hay dos señales: la circuncisión pactada con Abraham y el sábado o día de reposo, que ahora ya la costumbre de nosotros, sábado. Ustedes leerán en algunas versiones que tiene una notica que dice aquí equivale a sábado. Cuando habla de día de reposo, aquí equivale a sábado, pero día de reposo podía ser miércoles. El caso es que había unos días para trabajar y el siguiente, después de esos días de trabajo, el pueblo debía reposar, Israel. Y se establece para que lo guarden siempre. ¿Quiénes debían guardarlo siempre? ¿Quiénes debían circuncidarse por sus generaciones? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, todo niño, mire, el niño que trajeron a presentar ahora, en lugar de presentarlo y orar, había que hacerle la circuncisión. Y esto era al octavo día. El día 8, no podía ser el 9 ni el 10, ni tampoco el 7, debía ser el día octavo. Esa era una señal, Dios lo estableció así que yo quiero que ustedes, hermanos, saquen tiempo, porque algunos hermanos me preguntan: hermano, ¿qué hacemos con el sábado? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están preguntando? Estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Estudiar esto de los pactos y alianzas de Dios con el pueblo de Israel, y especialmente esto de la circuncisión con Abraham y luego el día de reposo con el resto del pueblo de Israel, para que lo guardaran. Y los textos son muy claros en lo que dicen. Aquí dice el verso 16: guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Usted no es hijo de Israel. Algunos, aunque se crean israelitas, no lo son. Paisas, norte santanderianos, cundinamarqueses, que dándoselas de judíos. Pregúntenles a ver si ya se circuncidaron. Abraham fue circuncidado como de 90 años para entrar en el pacto de Dios. Pregúntenle a estos adventistas a ver si ya se circuncidaron y quieren guardar toda la ley, pero para guardar la ley había que comenzar por la circuncisión. Amén. ¿Han leído ustedes un término que encuentra uno varias veces en la Biblia: camino de un día de reposo? Se había establecido como lo máximo que podían transitar era camino de un día de reposo, y dicen que era 1 kilómetro y algo, un poquito más. Eso era lo que podían caminar. Si pasaban de ahí, habían quebrantado el día de reposo. Y el que quebrantaba el día de reposo, ¿sabe qué le hacían? Lo apedreaban. Moría apedreado si quebrantaba el día de reposo. Pregúntenle a los adventistas de ahora a ver cuánto caminan para guardar el sábado. Entonces Dios les dijo: guardarán el día de reposo los hijos de Israel.
El verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, no los gentiles. Usted y yo no somos hijos de Israel, éramos gentiles. Y si se pregunta por qué digo éramos gentiles, es que ya ahora no lo somos gentiles. La humanidad está dividida en estas tres partes: judíos, gentiles y la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor hay judíos y los que antes éramos gentiles. Esas cosas maravillosas que hace el Señor. Y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que, hermanos, si se acercan a usted a algún judaizante en este tiempo, queriéndole hacer sentir mal, hacerlo dudar respecto a su salvación, diciéndole que usted no está en nada porque usted está quebrantando la ley y que usted está quebrantando el santo sábado, entonces yo le voy a compartir varios textos de la palabra del Señor. Esto aquí lleva la 1:33. Hay que cuadrar esta cosa. Quitémosle ahí porque si no me hace terminar antes de tiempo. Entonces hay que mirar lo que la palabra del Señor nos dice. Ve, hermanos, en primer lugar la Biblia dice que Cristo el Señor terminó con esa ley. ¿No creen, hermanos? Leamos la Biblia, pues. Vamos a probar con la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, el fin de la ley es Cristo. ¿Y cómo llegó a su fin esta ley? La Biblia dice que el Señor la clavó en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. En esta versión que tengo dice rayéndola, quitándola, rayendo la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Todos los rituales que señalaban, porque la ley lo que era un acusador. La ley acusaba, señalaba, condenaba al culpable. Mas ahora en Cristo las cosas son diferentes. Efesios capítulo 2, verso 14 dice y 15, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Yo les comparto esto, hermano, porque no faltará quienes los hagan sentir incómodos y los hagan de pronto dudar de la salvación. Y el que duda de la salvación está haciendo nulo el sacrificio que el Señor hizo por usted. Yo creo completamente que el sacrificio de Cristo fue suficiente, es suficiente, insuperable. No se puede superar con nada. Es suficiente para salvación a todo aquel que cree. Así que el cristiano no debe guardar aquella ley que era para Israel, porque ahora el creyente, expresándolo como dijo Pablo, está crucificado con Cristo. ¿Sabe lo que significa eso, estar crucificado? No tiene movimientos propios.
como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. Entonces cuando dice, mas Cristo vive en mí, ahora sí tomémosle sentido a lo que el Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, porque de ahí se pegan algunos de esa partecita, no he venido a abrogar la ley, pero como que le quieren cerrar la Biblia ahí, no, hay que leer lo siguiente, sino a cumplirla. Entonces, si Cristo el Señor la cumplió, Él la cumplió por todos nosotros. Ahora que lo que nosotros es, nos sometemos a Él. Él es nuestro representante, nuestro sustituto. Nosotros somos los que debíamos de ir a la cruz. Nosotros. Pero Él fue por todos nosotros. En lugar de ir yo, se puso Él en lugar nuestro. Amén. Entonces, el Señor Jesús nos ha librado de la ley y de las imposibilidades de la ley, porque los mismos que vivían bajo la ley, que vivieron, que lucharon, un día tuvieron que declarar, y eso está en el primer concilio de la iglesia, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces dice, vea, una ley que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir. ¿Saben quién dijo eso? Pedro. Están presentando el informe y que cómo los gentiles se convirtieron al Señor. Y determinaron en ese congreso, en esa reunión de la iglesia, que no se le impusiera más carga a los gentiles que se convierten al Señor. Se les mandaron 4 cosas, pero entre ellas no se les mandó a guardar el sábado. Amén, hermanos. Romanos 8, versos 3 y 4 dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Amén. Amén, hermano. Hay que estar en Cristo, hay que refugiarse en Él, hay que aceptar que Él es mi representante, porque le digo que si usted no lo hace, sobre usted pesa la espada de la ley. Sobre usted pesa la espada de la ley. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Refugiarnos en Él, porque le tenemos temor a la ira de Dios. Pero estando refugiados en Cristo, la Biblia dice, ninguna condenación hay. No hay tribunal, no hay juicio, no hay ley que nos acuse, que nos condene, porque Cristo el Señor lo hizo. Amén. ¿Están copiando esos textos para que luego? Bueno, espero que sí. Ahora, el Señor Jesús hizo esto también porque ya lo que la Biblia declara es que los sacrificios que hacían bajo la ley tenían cansado a Dios. Cuando usted se lea la Biblia, léase el capítulo 1 de Isaías. Y Dios expresa, estoy cansado de todos los sacrificios, de todas vuestras lunas nuevas, días de reposo, estoy cansado, no lo quiero. Y en Hebreos hay una expresión que dice, capítulo 10, verso 8, y ojalá leamos varios textos, dice, sacrificio y ofrenda, o presente dice en esta versión, y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El verso 9 dice, quita lo primero para establecer lo postrero. Quitar lo primero era con relación a los rituales.
Hay un estudio bien interesante, bien importante, que es el estudio del libro a los Hebreos. El libro a los Hebreos presenta a Jesús el Señor superior a los ángeles, superior al sacerdocio de Aarón, al sacerdocio levita. Tiene un nuevo sacerdocio que dura para siempre, y hay una comparación que los sacerdotes anteriores tenían un periodo especificado. Comenzaban a los 30 años y terminaban a los 50. ¿Usted sabe a los cuántos años fue bautizado Jesús el Señor? A los 30 años. Pero su sacerdocio no termina, no se finaliza. Se terminó el sacerdocio levita. Se terminó. En este momento no hay sacerdocio. Están tratando de restaurar el sacerdocio con miras a la reconstrucción del templo en Jerusalén, para comenzar otra vez los rituales antiguos. Ellos lo hacen por el desconocimiento que ya hubo un sacrificio, no por una familia, no por una ciudad, una nación, no, sino que ya hubo un sacrificio por los pecados del mundo. Esta semana les decía, hablando de la redención, que Juan el Bautista, señalando a Jesús, dijo: he ahí el Cordero, o sea, la ofrenda, el sacrificio. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados de ¿quiénes? No de la nación de Israel, del mundo entero. Así que ahora hay un nuevo sacerdocio, porque hubo un nuevo sacrificio, y lo anterior, dice, quedó caduco. Lo vamos a ver, y ojalá se lea, se estudie el libro de los Hebreos antes de que realicemos un estudio. Entonces también, porque ellos, a través de los sacrificios que hicieron, todos los sacrificios, los rituales que eran continuos, en la mañana y en la tarde, eran hechos sacrificios. El más pobre, el que no tenía ganados para sacrificar y no tenía con qué comprarlo, sacrificaba aunque fuese un par de palominos, pero tenía que presentar algo. No podía presentarse con las manos vacías. El verso 30 del capítulo 9 de Romanos dice: pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían, pues hablando de la ley, han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. La fe fue dada antes de la ley. La fe se manifestó, la fe y la gracia se manifestaron antes que hubiera ley. Yo no sé si usted conoce eso, pero la gracia y la fe fueron con Abraham. Y la ley vino después con Moisés. Entonces lo que quiero decirles es, miren a ver los tiempos. ¿En qué tiempo estuvo Abraham y en qué tiempo apareció Moisés? Entonces dice este texto: mas Israel, que seguía la ley de justicia, ¿por qué? Porque la seguía no por la fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos no alcanzaron las cosas porque la ley decía: haz esto y vivirás. ¿Cómo dice la Biblia del justo? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿para qué fue el sacrificio del Señor? Para establecer un nuevo sistema de justicia por gracia. Por eso es lamentable que haya creyentes que crean que haciendo cosas virtuosas, que hay que hacerlas. Sí, hermano, la Biblia dice que esas fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero son el resultado de una conversión, de una vida cristiana.
no para alcanzar una vida cristiana, no, ese es el resultado de que usted ya es creyente, que ocurren esas cosas. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, no tenemos nada que ver con la ley. Fue dada para Israel. El mundo será juzgado por esa ley. Nosotros no seremos juzgados por esa ley porque nuestro representante y jefe la cumplió. La vivió a cabalidad. Y yo no sé si de los que me escuchan por allí alguno puede encontrar contradicciones y decir: no, qué cosa tan terrible, si es que nos toca a nosotros obedecerla, vivirla. Mire, hermanos, el Nuevo Testamento no nos deja sin ley para obedecer. Si hay un pueblo que tiene leyes para obedecer, somos nosotros. Pero las obedecemos por el Espíritu, por el poder que produce Él en nosotros, porque Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos la capacidad de renunciar a adulterio, fornicación, renunciar al licor, de renunciar a las parrandas, hasta las modas. Aquellos que no tienen esa capacidad porque no se han adherido a Cristo. Pero la iglesia como tal tiene esa capacidad porque es Dios en nosotros. Amén, hermanos. Entonces la gracia de Cristo el Señor nos libera de un yugo. Hebreos capítulo 8, varios versos aquí del verso 6, que fue cambiada esa ley para establecer un nuevo y mejor pacto. Por eso le digo que anoten esto para que corroboren lo que les voy diciendo, que de pronto uno dice un disparate sin comprobación bíblica. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Los que no entienden el lenguaje de mejor pacto es porque hubo un anterior pacto hecho por parte de Dios con el pueblo de Israel. ¿Y dónde fue hecho ese pacto? En el monte Sinaí. ¿Qué le dieron? Lo que le señalé, que una vez que Dios terminó de hablar, le entregó las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Se las entregó. El pueblo estaba tan temeroso que el pueblo le dijo a Moisés: no, que hable Jehová contigo y tú nos vienes y nos dices a nosotros y haremos todo lo que el Señor diga. Y se estableció un pacto, el pacto del monte Sinaí. Entonces ahora hay un mejor pacto sobre mejores promesas, porque si aquel fuera sin falta, aquel hecho en el monte Sinaí, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo o lugar para un segundo pacto, porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel. Y ellos quieren meternos ahí, empujarnos en las cosas que ellos les es necesario obedecer. Obedecerlas porque no se acogen a la gracia. Porque ¿sabe a quién les trajeron esta gracia primero? A los judíos. Cuando el Señor andaba predicando, ustedes recordarán que Él una ocasión dijo que Él había traído este mensaje para la casa de Israel. Pero ellos la rechazaron, no la recibieron. Entonces el Señor, hay un pasaje por ahí en Juan que dice: hay otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me es necesario traer, y habrá un rebaño y un pastor. Y esas ovejas que no eran del redil eran los gentiles.
Juan dice en su primer capítulo, a los suyos vino porque vino primero a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no hizo como las películas que hay de extraterrestres que llegan a Nueva York, llegan a Moscú, llegan a las grandes capitales del mundo. El Señor se fue y apareció en una de las tribus más pequeñas de Israel. Por ahí lo dice Miqueas capítulo 5, por ahí desde el verso 2, que tú, Belén Efrata, pequeña entre las tribus de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. De ahí, de esa ciudad pequeñitica, de esas cosas que hace el Señor, allá se presentó Él. Gloria a Dios. ¿Para qué vamos poniendo en orden estas cosas, hermanos? Vamos a dejarlo por allí. Entonces dice, consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Mire que lo que les estoy diciendo, no andamos sin ley. Cuando éramos gentiles sin redención, la Biblia dice que andamos sin Dios, sin ley y sin esperanza. Esa era la condición del pueblo gentil, de todos los pueblos que no pertenecen a Israel, sin Dios y sin ley. Ahora dice, daré mis leyes en el alma de ellos, sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán un pueblo, ellos me serán. Está hablando en futuro, como cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Apenas está poniendo los fundamentos, los cimientos, edificaré mi iglesia. Y dice, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Amén. Entonces no sé, como a veces le he dicho a mis hijos, mi mamá me dijo, mi hijo, coma sopa, coma frijoles, coma esto, lo otro, pero no coma cuento. Entonces no se pongan a creer en cuentos teológicos. Créanle a la palabra, creámosle a la palabra. Lo que nos ocurre a nosotros es como lo que dijo Dios al pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros desconocemos las bases de esta gracia, y que usted pueda responder por qué usted no está obligado a guardar el sábado. Hay una literatura que se propaga en las redes sociales, de la cual conozco hace muchos ratos en forma impresa, de que hay que guardar los rituales, las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de esto. Esas son bonitas fiestas, fueron hermosas fiestas, con unos significados espirituales muy grandes, para allá. No ahora. Ahora no se le impone rituales festivos, nada, ni guardarle unas nuevas, que eso incluía en los rituales religiosos de Israel. Para nosotros no. Entonces, si nosotros desconocemos, a ver, les pregunto, que hace rato no les pregunto, ¿cuántos han leído la Biblia esta semana? Levanten la mano los que la leyeron. Muy poquitos, menos del 50%. ¿Cuántos han leído Hebreos? La carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos muestra quién es nuestro Salvador, quién es Jesús el Señor.
Segundo de Corintios, Pablo escribió diciendo estas palabras, capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Yo no sé por qué a algunos les gusta y eso es en algunas partes. Los músicos les ha dado por llamarse levitas. Son los levitas de la congregación, porque son los que cantan. ¿Saben a quién se le pide que cante? A la iglesia. Fíjense lo que me pasó un día, le dije, hermano, y aquí en una congregación en algún lugar de La Mancha, hermano, ¿y cuántos son aquí los del grupo de alabanza? Dijo, toda la iglesia. Y yo, bien hecho. Y es que así es. Aquí hay un grupo que la dirige la alabanza, pero todos cantamos. Todos debemos cantar. Amén. En un nuevo pacto, dice, ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ellos se quedaron solo con la letra, solo con la letra. Hebreos capítulo 7 verso 12 dice, pues mudado el sacerdocio, mudado es, ¿por qué no me lo leen ahí en la versión que tiene usted, la del 60? Cambiado me parece que dice, cambiado el sacerdocio. Alguien que me lo pronuncie en alta voz para que toda la cuadra escuche. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. ¿Lo está diciendo el predicador o lo está diciendo la Biblia? Entonces, si la Biblia lo dice, nosotros podemos decir amén, podemos creerlo, que así es, porque dice, el cual asimismo nos hizo ministros, dijo Pablo. En Hebreos dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza, cambio de ley. Ya no estamos bajo la ley. Este cambio se hizo porque ya estaba profetizado que así se realizara. Que no se dejen inquietar. Jeremías capítulo 31 dice el verso 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, con los cuales haré nuevo pacto en la casa de Jacob y con la casa de Judá. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas. Hablando de lo más íntimo, esa es la forma que lo expresa la antigua versión. Y escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y cuándo era ese tiempo? Tiempo de la gracia, tiempo de misericordia, cuando el Señor nos perdonó sin que nosotros lleváramos un sacrificio, sino solo aceptando el sacrificio que ya ha sido hecho. Toman palabras, toman significado para nosotros las palabras que el Señor pronunció antes de ir a la cruz, cuando dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces lo que quieren hacer una mezcla, una amalgama, diciéndonos, sí, Cristo nos salvó, pero hay que guardar el sábado. Y es que no es solamente el sábado, sino la que se posesionó como dueña del sábado. La señora esta que tienen por profetisa, doña Elena. Bueno, dejémoslo así porque, hermano, Dios mío bendito.
Entonces, una vez hecho todos estos cambios que nos señalaba la Biblia, se nos manda a obedecer ahora el nuevo pacto. ¿De acuerdo al día que el Señor estaba en lo que llaman la última cena con los discípulos? Estaban los símbolos del pan y el vino. Y el Señor le dijo que ese pan era partido por todos vosotros. Y esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Entonces, Primera de Corintios nos dice, el capítulo 5, 2 versículos 7 y 8, limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, y les voy a recordar que la Pascua de ellos se realizó aquella noche en Egipto, la noche que murieron los que mataron los corderitos para proteger a los primogénitos. Los que estuvieron el jueves se estarán recordando que les estuve hablando de esa, la señal de la sangre. Entonces, ahora dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros, así que hagamos fiesta, o sea, gocémonos, no en la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con racimos, ácimos de sinceridad, de verdad. Nuevo, todo nuevo. El Señor les habló muchas veces por parábola y ellos no interpretaron. Les dijo de no poner remiendo nuevo en vestido roto, de vino nuevo en odres viejos. ¿Se acuerda? Ahora todo es hecho nuevo. Entonces nadie puede juzgarnos, señalar a los creyentes. Estése tranquilo, hermano. Todos los días son igual de malos. Y nosotros como iglesia cualquier día podemos glorificar al Señor. Que nos dicen que nosotros no guardamos el sábado, pero guardamos el domingo. Mentira. El orden social y laboral que se ejerce en nuestra cultura hace que los trabajos cesan, se detienen el sábado. Y entonces el domingo está libre. Y como está libre, ese día lo dedicamos al Señor, no al domingo, se lo dedicamos al Señor. Si los trabajos cesaran el martes, esto no sería escuela dominical. Si lo hiciéramos el miércoles, no sé cómo lo llamaríamos, pero ese día haríamos el culto. Ese día haríamos nuestra actividad. No guardamos días. No guardamos días porque es más. Algunos hermanos nuestros no están porque están laborando. Porque es el día propicio es el mejor día. No se les puede condenar y no hay ley que los condene. Puede ser que nosotros, pero ese hermano, ¿por qué trabaja? ¿Por qué se fue a trabajar? Porque es el mejor día que le produce a él. Entonces, religiosamente no lo vamos a condenar tampoco, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dele ese aplauso a Jesucristo. Amén. Entonces nadie nos puede juzgar. Colosenses capítulo 2 verso 16, el apóstol Pablo escribió: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Que porque no guarda el sábado, porque se come esta comida y esa comida no debe comérsela. La Biblia dice que ahora todo es santificado por la oración. Claro, no coma culebras y sapos, porque eso sí, porque esa es otra cosa. Entonces, desde ya, hermanos, desde entonces somos nosotros los creyentes
en Cristo somos salvos, no por obras, sino por gracia. El que pretende guardar el sábado, piensa que el guardar el sábado lo santifica. Voy a contarles esta historia. Estando en Bucaramanga, me presentaron a un joven que arreglaba computadores y le di una CPU para que la arreglara. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. A los 4 meses me lo encontré en San Andresito. Y hombre, yo no sé por qué Dios le da a uno esas cosas, pero yo no tenía nada, como que, no sé, algo extraño. Pero lo llamé y le digo: venga, joven, ¿a usted de qué le sirve guardar los sábados? Si usted guarda el sábado y todos los demás rituales y se roba un computador, ¿de qué le sirve? No pierda más el tiempo guardando sábados, conviértase al Señor. De nada nos sirve una dama adventista que en algún lugar tenía unos cargos muy importantes. Yo tenía un programa de radio y por eso me llamó y me dijo: pastor, no sé qué hacer, estoy en una condición muy terrible, ¿qué me aconseja? Nadie sabe lo que le voy a decir, pero yo tengo un amante por fuera de mi hogar. Y yo: no, pues que se arrepienta, se convierta al Señor, porque es que esto no es guardando ritualismos, es Cristo en nuestra vida el que nos capacita para vivir auténticamente la vida cristiana. No es de otra manera, hermano. Perdóneme si usted es de los que ora muchas y largas horas, gracias a Dios por eso, pero no se confíe en sus largas oraciones para que ya estoy más cerquita de Dios. No, Señor, somos justificados por gracia, por la fe en el sacrificio que Él hizo por nosotros, no en lo que nosotros logremos hacer. Que tenemos que orar, sí. Tenemos que ayunar, sí. Tenemos que venir a culto, sí, hermano. No vamos a enfriar. Dios guarde a los hermanos que por circunstancias no han podido venir al servicio, que el Señor los tenga calienticos allá. Amén, hermanos, pero no por rituales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Capítulo 11 de Romanos, verso 6 dice: y si por gracia, luego no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Lo que hagamos como para alcanzar el pago. Los que tratan de manejarse bien para que Dios entonces les perdone lo que están haciendo. No, con Dios no se juega así. Por eso aquí no hay confesionario. Usted no tiene que venir a descargar un poco pecados para luego seguir pecando. Jesucristo el Señor cargó en sus hombros el pecado de todos nosotros, dice el libro de Isaías capítulo 53. Pero ahora nos capacita para vivir la auténtica vida cristiana. Esta salvación que tenemos hoy día tiene como base el arrepentimiento. Desde que el Señor comenzó a predicar en el libro de Evangelio de Marcos capítulo 1, creo que por ahí por el verso 14, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio, dijo el Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estaba visitando un paciente en una clínica un día hace rato, y entonces yo le decía al hermano, íbamos a orar por el hermano, y claro, ahí había otros pacientes en la cama. Le dije: vea, hermano, el primer evangélico que existió sobre el planeta Tierra se llama Jesucristo. Él fue el que estableció este evangelio y nos dio el modelo. Y las personas que estaban aquí comenzaron a rezongar.
que qué disparate ese que Jesucristo había sido el primer evangélico. Dígame si no. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El apóstol Pedro un día dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, Hechos 2:38, Pedro les dijo, porque los judíos, fueron los judíos, y eso debían de escuchármelo los judaizantes. Menos mal que el mensaje queda ahí para que lo escuchen y le pongan positivo o le pongan negativo, pero escúchelo. Los que quieren hacer judíos a los gentiles. Pedro, un judío, le respondió a los judíos que preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquella ley no debía permanecer porque era imperfecta, hablando de la ley de la cual nosotros estamos exonerados. ¿Sabe usted lo que es la exoneración, verdad? Libre, usted no tiene por qué preocuparse. Entonces era imperfecta. Hebreos 8:7 dice: porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando del segundo pacto. En consecuencia, el primero caducó. El verso 13 de ese capítulo 8 de Hebreos dice: diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece y cerca está de desvanecerse. Entonces igual pasó con el sacerdocio. Dice Hebreos 7:12: pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Dijo el Señor en Mateo 24:2: y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Hasta ahora, en este momento, hoy, para ellos hoy es el primer día de trabajo. Pueblos judíos en Jerusalén están en una actividad continua. La gente teme, uno teme cuando dice: vamos a llegar a Jerusalén, pero terrible, hoy es viernes, así que mañana no hay movimiento. Hay mucho comercio abierto porque hay mucho musulmán, hay mucho gentil, entonces hay mucho comercio abierto. Pero lo que tiene que ver con judíos, cerrado. Eso pasa allá. Ellos guardaban, eran estrictos en guardar eso. La Biblia dice, 2 de Corintios 3, verso 3: siendo manifiesto que soy letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Eso es lo que quiero que ustedes anoten de lo que dije al comienzo, sino en tablas de carne del corazón, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no con la letra que mata, mas en el Espíritu que vivifica. Entonces, las dos cosas: la circuncisión, que fue pacto dado a Abraham, se hizo en la carne, se hizo para nosotros en el corazón. La letra que mataba ahora es el Espíritu que vivifica. Jesús el Señor dijo estas palabras: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Entonces, para que no piensen que nosotros nos quedamos por ahí como banderas sueltas. No, Señor, estamos sujetados, sometidos, obedientes, voluntarios. Amén. Oseas dice, hablando de los sábados, haré cesar todo su gozo, porque el día sábado era un festival. Y en este momento hay judíos que lo están guardando, que guardan el sábado. Uno aquí cree que todos los judíos andan así, ¿no? Que son santos, que son buenísimos. No. El sábado que se termina, pues, su fiesta, todas las discotecas están llenas. Todos los lugares allá donde toman, donde se emborrachan, están llenos. Se ven la gente por ahí, libres de haber terminado con esa pesada carga del sábado, pero hasta ahora lo están guardando. El creyente, para nosotros la fiesta es estar en lo que el Señor nos ha mandado. Cada culto debe ser una fiesta. Y eso es que nosotros hemos bajado el ritmo, el nivel, la euforia del gozo, ¿no? De la expresión. Porque nuestros pentecostales anteriores fueron más eufóricos. Eso se sentía, bueno, esperemos en el Señor, esperemos en el Señor. Entonces, Dios dijo a través de Oseas que irá a cesar todo gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados, todas sus festividades, sus felicidades, dice. Todo esto iba a cesar, lo iba a terminar. Y Pablo lo dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue. Agrávese esto. Nadie os juzgue en comida o bebida, en luna nueva o sábados. Dice la versión 60, o días de reposo. Nadie los juzgue, como quien dice, nadie los señale. Entonces terminó ese pacto porque era un pacto solo con los israelitas. Y les decía, todo eso cesó. Lo que el Señor les dijo, ven todo esto, les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Se acabó el santuario, se acabó, se robaron, saquearon todo. Ese ejército romano, dirigido por un general llamado Tito, saqueó todas las pertenencias. Y como botín de guerra, los soldados fueron posteriormente a escarbar las piedras, a removerlas para que se cumpliera literalmente lo que el Señor les había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. Ellos removieron todo buscando su tesoro, su botín de guerra. Y hasta ahora Israel no tiene culto, tiene sinagogas. El lugar más santo que ellos declaran es allí junto al muro. Se reúnen por cantidad de gentes para conmemorar o clamar a Dios que les envíe el Mesías, y no se dan cuenta que el Mesías vino, se fue y está por volver. No saben ellos eso. Usted y yo, gentiles, que por la gracia del Señor hemos sido escogidos, lo entendemos. Esperamos la venida gloriosa de Jesús el Señor. Éxodo 31:13, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. A Israel, porque señales entre mí y vosotros por vuestras edades, generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que ahora, Cristo el Señor que reina sobre nuestras vidas, ese reinado que era anterior ahora ha pasado a nosotros. Israel está sin Dios, sin ley y sin rey. Y nosotros que somos los que tenemos el rey, no, ahí está. Debíamos de gozarnos, debíamos de alegrarnos, que el rey dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Mateo 21:43 dice: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dijo a los judíos, y será dado a gente que haga frutos dignos de él. Dígame, ¿cuál es esa gente? ¿Cuál es ese pueblo? Pues la iglesia. Dice Hebreos 12:28, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que debemos hacer. No estamos sometidos a cosas. Nos hemos sometido humildemente al Rey, al sacerdote que dura para siempre. Antes se hacía una fiesta anual para poder entrar al lugar santísimo. Ahora todos los días podemos entrar al lugar santísimo. Todos los días. Todos los días. ¿Lo han inquietado con el día de reposo? Sin duda que sí. Pero este nuevo pacto tiene un mejor día de reposo. Leamos estos otros textos. Hebreos 4, 2 versículos 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y sabe cómo se llama ese reposo? Jesús el Señor es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Dele ese aplauso a Él. Santo y bendito es su nombre. Amén. El apóstol Pedro dijo, su primera carta, capítulo 2, verso 10, vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en aquel tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y en este reposo se entra por fe, no por obras. Hebreos 4:3 dice, empero entramos en el reposo los que hemos creído como Él dijo. Hemos entrado. Algunos se asustan porque yo le digo que descanse en la paz del Señor. Y es que, hermano, estando en Cristo tenemos el verdadero reposo. Esta iglesia, este pueblo ha sido liberado del antiguo pacto porque Cristo el Señor cumplió el anterior. Ahora hay un nuevo pacto. Mire las palabras que yo les citaba hace un rato. No penséis, Mateo capítulo 2 verso 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Por eso hoy somos lo que somos. Somos un pueblo y debemos ser un pueblo feliz. Hermano, no haga cara como chupando limón. Cambie ese semblante. Esa cara. Yo les iba a decir en un culto que ya pasó, sonríale a su hermano y dígale bienvenido, pero ni forma que le sonría con esa máscara ahí, no se puede. Pero sí debemos cambiar el semblante y decir, Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nos ha libertado de la maldición de la ley. Amén, amén. Dice Pablo, mas ahora estamos libres de la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu, no en la vejez de la letra.
o en la letra de la ley, es lo que está diciendo Pablo. Entonces Cristo es el que nos ha libertado. ¿Sabe que el Señor dijo, y no lo entendieron? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No interpretaron eso. Nosotros sí podemos interpretarlo. Que las ánimas, que las velitas, que los rosarios, que los saumerios, de cuántas cosas estábamos esclavos. De muchas cosas rituales, ceremoniales, religiosas y hasta diabólicas. Pero de todo eso nos ha librado el Señor. Y estamos seguros que por el conocimiento de su palabra, vamos conociéndole más y mejor. Y entre más le conozca usted a Él y sus principios, más libre está siendo. Gloria a Dios. Si somos libres. Entonces vamos a concluir diciendo las palabras que Pablo dice a los Gálatas. Porque en la carta a los Gálatas es que hace bastante alusión de entre la necedad de volverse a esclavizar de la ley y la libertad gloriosa como tenemos como hijos de Dios. Dice el capítulo 5, verso 1 de Gálatas: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre. Servidumbre es la ley, terror, temor, porque si no, si quebrantó el santísimo sábado, ya lo hacen sentir culpable. Y los que pretenden guardar el sábado son malos guardadores del sábado, porque caminan más del kilómetro y ya no trabajan ellos, pero ponen a sus siervos a trabajar. En Jerusalén descubrí, porque nos quedamos en un hotel judío, llegamos viernes. Entonces el ascensor tiene ahí un señor que hace las gestiones. Los ascensores los ponen automáticos. La gente sube y baja y puede ir a otras dependencias, pero en las dependencias de ahí del restaurante no hay nada de servicio. Yo vi algo que me llamó mucho la atención. Como llegaron las horas de las 6 de la tarde y las mesas estaban llenas de platos, hasta ese momento estaban ellos ahí, porque el judío come mucho. Todo mundo se aleja, todo mundo se retira y esas mesas quedaron llenas de platos con comida. En el piso habían cucharas, servilletas. Nadie recoge una servilleta. Pregúntenles a los adventistas de ahora a ver qué hacen. Si no ponen en orden su casa ese día, debían de apedrearlos a todos para que dejen de ser necios. Sea libre por Cristo, que el Señor da libertad, verdadera libertad, para poder disfrutar en el Espíritu de esta salvación, que por cierto es una salvación muy grande. Estén de pie, hermanos. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, dice Santiago, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere usted agradecerle al Señor que lo haya librado de la maldición de la ley? Él se hizo maldición. ¿Sabe por qué? Porque la ley decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús fue puesto allá, hecho maldición por usted y por mí, para que nosotros recibiésemos bendición en Él. Yo no sé si usted alcanza a entender lo que esto significa, y levanta su mano y le dice unas palabras al Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado. Y quisiera que cantáramos ahora: seguirte solo a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios bendito, gracias. Gracias por esta salvación tan grande, por habernos librado, Señor,
porque somos tus hijos y no estamos bajo maldición. Estamos bajo la bendición tuya, Señor. La bendición que has traído a todo aquel que cree. Gracias, mi Dios bendito, por esta salvación. Gracias, Señor, gracias. Aleluya.